Listo, ya estamos grabando entonces. Buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Tengo en este momento entonces, hoy 23 de julio, 8 de la mañana. Tengo en clase a los siguientes estudiantes: Balaguer Brenda, Cardona Alejandro, Caviedes Nicole, Melo Luna, Carol Orozco, Zamora Catalina, y tengo a un Johan, que no sé si es Johan Sánchez o Johan García. Entonces, por favor, Johan, ¿me recuerda el apellido? Porque si no me vas a quedar sin asistencia. Listo, entonces, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces vamos a empezar. Guía número 8. Listo. Entonces, guía número 8. Ustedes hemos venido trabajando, como saben, en los sistemas de ecuaciones. Ya con esta guía terminamos los últimos, los modelos de igualación y reducción. Entonces, pues es la temática, lo que les decía de los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, vamos a mirar cómo les ha ido, si ya empezaron a desarrollar los ejercicios, si no. Espérenme un segundito por acá. Abro un poquito la guía para recordarles pues en qué va la temática. Entonces les ponía por acá en la guía. Como ustedes vieron, era de acuerdo, la temática de esta guía era de acuerdo al Día del Medio Ambiente. Como ustedes saben, pues esta fecha se celebró durante el periodo que tuvimos el receso por el paro. Entonces los profes ya habíamos dejado las guías hechas, entonces por eso salió con esta temática. Entonces aquí les ponía una interpretación, una pequeña reflexión, perdón, acerca de cómo aplicamos las matemáticas a esta parte de las ciencias. Entonces les decía que, digamos, los fenómenos que ocurren los podemos modelar con lo que reconocemos como modelos matemáticos. Entonces, perdón, antes escucha para allá la profe Mari. Entonces, bueno, los modelos nos sirven para encontrar en el mundo real un problema, formular acerca del problema un modelo matemático, identificando variables, que es lo que ya conocemos, estas variables que nosotros denotamos, variables o incógnitas que denotamos con letras, y estableciendo hipótesis lo suficientemente simples para tratarse de manera matemática o en ecuaciones matemáticas de diversos tipos. Aplicar los conocimientos matemáticos que se poseen para llegar a conclusiones matemáticas. Comparar los datos obtenidos como predicciones con datos reales. Si los datos son diferentes, se reinicia el proceso. Entonces, en eso consiste un modelo matemático. ¿Listo? Entonces, les dejaba por acá la teoría acerca de los sistemas de ecuaciones lineales. Ya lo que se me está trabando por aquí. Entonces, les dejé los ejemplitos, el paso a paso, y ya al final de la guía les dejaba la sección de practica lo aprendido. Entonces hoy me voy a dirigir de manera inmediata a esta sección para que nos rinda el tiempo. ¿Listo? Y pues con los ejercicios que hagamos, pues vamos a ir repasando la teoría que les puse. ¿Listo? Entonces, se supone pues que hasta esta fecha, ustedes saben, la guía es para el lunes, tiene fecha de entrega el día lunes. Entonces, pues la idea es que ya a hoy hubieran por lo menos adelantado la lectura de la parte teórica y de pronto intentado hacer algunos de los ejercicios. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué nos decía el primer ejercicio de la guía. Dice, resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de igualación.
¿Listo? Entonces acá les dejaba yo, les puse aquí en la diapositiva, un segundito, reduzco esto. Les puse aquí en la diapositiva en qué consiste el método de igualación. Entonces es un paso a paso que debemos seguir para despejar esas ecuaciones. Recuerden que resolver un problema, un sistema de ecuaciones, es resolver de manera conjunta o solucionar dos o más ecuaciones. En este caso, pues, estamos trabajando con dos ecuaciones. También hay sistemas de 3 ecuaciones. Por lo pronto, pues trabajamos los dedos. Entonces, el método de igualación nos decía que para resolver un sistema de ecuaciones por el método de igualación debíamos seguir los siguientes pasos. El primero es despejar la misma variable en las dos ecuaciones dadas. Entonces, les doy la primera, menos x más 3y igual a 6. Y la segunda es menos x menos y igual a 2. ¿Sí? Entonces, vamos a despejar la misma variable, es decir, bien sea x o bien sea y, en ambas ecuaciones. Entonces, la que ustedes quieran y la que vean como más facilita de despejar. En este caso, la que se ve más facilita, como pueden ver, es la x porque está solita, no la acompaña, digamos, un coeficiente pues diferente de 1, ¿sí? Recuerden que si no tiene numerito delante es porque hay 1. Entonces, como pueden ver, pues vamos a despejar a la x, ¿sí? Pudieran también haberlo hecho con y, no hay ningún problema, pero acá como está más fácil la x, pues lo vamos a empezar a hacer con x. Entonces voy a escribir la primera y la segunda ecuación despejando x. Entonces recuerden, ¿cuál es la idea? Dejar solita la x. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? ¿Quién me le está estorbando aquí al menos x? ¿A quién voy a pasar primero al otro lado? A 3y. Listo, entonces 3y está positivo. Si lo llevo al otro lado, ¿cómo me queda? Queda negativo. Muy bien, entonces él es el que muevo. Como al 6 no lo voy a mover, 6 queda con el mismo signo. Si pueden ver acá, el 6 está positivo. Si no tiene un signo adelante es porque es positivo. Entonces miren el primer renglón. Acá les dejaba. El menos x lo dejo igualito. Es igual al menos 3y, si me lo llevo para allá, más 6. ¿Sí? Lo mismo hago con la segunda. Entonces, ¿quién me le está estorbando ahí a la x en la segunda? Menos y. Menos y. Entonces, si está negativo, ¿cómo pasa para el otro lado? Positivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo me queda? El 2, que estaba igualito, y este menos y pasa al otro lado como más y. Entonces, por eso lo escribo y más 2, o hubieran podido dejar 2 más y, que es exactamente lo mismo. ¿Listo? Listo, entonces ya tengo a la variable menos x. Podrían también haber dejado a la x, pero entonces me tendría que cambiar los signos de cada uno de ellos. Pero en este caso voy a dejar a la menos x y voy a trabajar con ella. Entonces ya tengo el primer paso, que es despejar la misma variable en ambas ecuaciones. Yo tengo que aquí esto es igual a esto y esto es igual a esto. Estos dos, menos x y menos x, es lo mismo, ¿sí? Quiere decir pues, que los otros lados del igual también son lo mismo, que es lo que me responde el segundo paso. Dice, se igualan las expresiones obtenidas en el paso 1 y se despeja la variable que queda. Es decir, si el lado izquierdo quiere decir que el lado derecho también es igual. Entonces voy a poner estos dos términos en igualdad, que es lo que hago acá en este punto. Entonces, listo. Entonces es lo que hago acá. Entonces tengo el menos x y el menos x, como ya sabemos que me representan lo mismo, los voy a obviar y solo voy a trabajar con esta partecita de la igualdad. Entonces escribo menos 3y más 6 debe ser igual a y más 2. ¿Listo? Y lo que les digo, la otra parte la dejo aquí. Entonces, como ya lo tengo en una igualdad, voy a dejar las y a un lado y los números al otro, que es lo que hago acá en el segundo paso. Entonces, las y a la izquierda y los números a la derecha. Entonces, ¿quién tiene y? ¿Qué término? Este primero y este de acá. Entonces, ¿qué hago? El menos 3y lo dejo en la misma posición, es decir, no le voy a cambiar. Sí. El y sí me lo voy a llevar porque debe quedar al otro lado del igual. ¿El y qué signo tiene? En este paso, ¿positivo o negativo? Profe, Señora.
Señora. Es que no le escuchaba porque había otro micrófono Ya lo prendido. apagué. Listo, entonces les decía, voy a dejar las Y's a un lado y los números al otro. Entonces, ¿quién tiene Y en este renglón? El -3 y este de acá. Entonces, ellos los voy a pasar hacia el lado izquierdo. El -3Y queda en la misma posición, entonces no le cambio el signo, pero el Y sí me lo voy a llevar al otro lado del igual. Si él está positivo, ¿con qué signo me cambio? ¿O con qué signo pasa? Negativo. Muy bien, entonces por eso vemos aquí que el -3Y quedó igual y el Y quedó negativo. Y ahora me voy con los números. El 2, mire que me va a quedar en la misma posición. Pero el 6 está positivo y él me lo tengo que llevar al otro lado. ¿Cómo pasa al otro lado? Negativo. Listo, entonces por eso si el 6 estaba aquí positivo, viene y me pasa acá negativo, ¿listo? Entonces ahora sí hago la operación. ¿Cuánto me da -3Y menos 1Y? Ambas tienen signo negativo, entonces ¿qué se hace cuando dos tienen el mismo signo? Se suman, profe. Se suman. Muy bien, y 4Y. queda el mismo signo de ellos. En este caso lo sumo. 3 más 1, 4. Y como ambos están negativos, me queda Menos 4Y. 4Y. Y al otro lado del igual tengo lo contrario. El 2 está positivo y el 6 está negativo. Entonces, ¿qué hago? Uno positivo y uno negativo. Una resta, profe. Se restan y queda el signo de del número El mayor. El mayor. Muy bien, entonces si a 6 le quito 2 me da 4. Menos 4. Ajá, y como el 6 es mayor y tiene signo negativo, por eso el 4 acá me queda negativo. ¿Listo? Entonces la idea, ustedes saben, es siempre despejar a la variable o dejarla solita. Entonces ya tengo que -4y es igual a -4. ¿Cómo dejo a la y solita? Entonces, recuerden aquí lo que hemos venido haciendo en estas últimas días. El -4 está multiplicando, entonces, ¿qué va a pasar a hacer? ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir, profe. Dividir, entonces él se va a dividir y se lleva su signo, entonces por eso me queda el -4 que está aquí, es este mismo, y este -4 que estaba aquí pasó aquí al denominador a dividir. Entonces hago la división, 4 dividido en 4 me da 1, y recuerden la ley de signos, menos por menos me da más, por eso la variable y me queda que es igual a 1. Listo, ya tengo el valor de una variable. ¿Qué me falta para terminar el ejercicio? Encontrar la otra variable. Entonces me voy a la ecuación que yo quiera de estas dos primeras, en la que me sea más fácil despejar o reemplazar. Entonces, mire que en la segunda está más fácil porque las variables no vienen acompañadas de un número diferente de 1. Entonces me voy y como les ponía acá, reemplazo en la ecuación 2, ya sabiendo que y va a valer 1. Entonces escribo menos x, que es lo que tengo acá, y dice menos y, pero ¿cuánto vale y? 1, lo acabamos de encontrar. Entonces por eso me queda menos x menos 1 es igual a 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque simplemente reemplacé el valor de y que acabo de encontrar. Entonces, ¿qué hago? Ahora voy a despejar la x, que es la que me falta. Entonces voy a dejar la x a un lado y los numeritos al otro. Entonces, el x permanece en el mismo sitio, entonces no le voy a cambiar el signo por ahora. Entonces, menos x es igual a ¿quién? El 2. El 2 queda en la misma posición. ¿Y quién es el que me va a cambiar? El 1 está negativo, ¿cómo va a pasar al otro lado? Positivo. Muy bien, pasa positivo. Entonces me queda 2 más 1. 3. 3, muy bien. Entonces me da menos x igual a 3. Pero yo necesito a menos x o necesito a x. A menos x. A menos x, muy bien. Entonces, ¿qué hago? Como yo no necesito a menos x porque la variable es x. Y yo acá encontré fue a menos x. Entonces, ¿qué hago para quitarle ese signo negativo? Para volverla positiva, que es lo que necesito.
Simplemente multiplico por menos o le cambio el signo tanto a x como al número. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que x es igual a menos 3, ¿sí? Porque simplemente multiplico por menos a ambos lados para que la x se me vuelva positiva. Menos por menos me da más, por eso me queda x. Y el 3 que estaba positivo, al multiplicarlo por negativo, me queda negativo. ¿Listo? Entonces, por eso me da x igual a menos 3. Entonces, tenemos que la solución para este primer ejercicio es y igual a 1 y x igual a menos 3. ¿Listo? Identificar acerca de qué o de quién sabe. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? Entonces, ¿alguna duda con este primer ejercicio, con el método de igualación? Simplemente es ir, por eso les puse acá en la diapositiva, paso a paso, desarrollando cada ecuación, vamos igualando, vamos reduciendo, para llegar siempre a lo mismo, a darle un valor a la X y un valor a la Y, o como llamemos las variables, en este caso se llamaban X y Y, ustedes saben que se puede llamar A y B, Z y W, siempre que haya una letra, pues me va a representar una variable. ¿Listo hasta aquí? ¿Podemos pasar al siguiente? Sí, profe. Ahora Sí, señor. entendí un poquito mejor porque en la vez pasada yo no entendí bien. Pues ahora estoy entendiendo un poco mejor. Listo, perfecto. Ustedes saben que de todas maneras la clase está quedando grabada y yo les subo también los videos para que lo puedan ver más tardecito. Ahorita les comparto las diapositivas por si no alcanzan a tomar apuntes. Vamos con el siguiente entonces. Uy, no quiere. Esperen un segundo que se me paró por acá. Un segundito, vuelvo a compartir. ¿Cuándo mencionan el texto? Vamos a ver. No. Esperen a ver qué pasó acá. Creo que problemática me mencionan de lo que ustedes escucharon que hablaban sus compañeros. A ver. Listo, espérenme otra vez. Compartir. Listo. Sí, que desaparezcan. Okay. Entonces vamos acá al primero. Voy con el segundo. El segundo método es el de reducción. Entonces vamos ya a mirar el siguiente ejercicio. Entonces lo que yo les decía en un principio, son diferentes métodos, ya llevamos 4 hasta aquí, pero cualquiera nos sirve para resolver ecuaciones, ¿sí? Entonces ustedes se pueden casar con el que más les guste y siempre les va a funcionar. Claramente de pronto hay algunas ecuaciones que se me facilitan por determinado método, ¿sí? De pronto una es más fácil hacerlo por reducción o otra es más fácil hacerlo por igualación, pero siempre utilizando el método que ustedes determinen van a llegar a la misma respuesta. Entonces no es que siempre tengan que utilizar el de reducción o siempre tengan que utilizar el de igualación o que uno sirva para uno y otro para otro, no. Van a servir todos para resolver ecuaciones, pero simplemente hay algunas ecuaciones que salen más fácil utilizando menos pasos y lo hacemos por un método determinado, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con que sea un método o el otro, o sea, ahorita lo estamos haciendo aplicando, que les digo, resuelvan con este método para que aprendan el método, pero ya más adelante, cuando se les presente un sistema de ecuaciones, ustedes lo van a resolver por el método que para ustedes les sea más fácil, ¿sí? El que ustedes quieran, ¿listo? Entonces vamos con el segundo. Me dice, resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones por el método de reducción. Entonces tenemos acá, menos x menos y es igual a menos 2 y 2x menos y es igual a menos 2. Entonces, ¿qué me dice el método de reducción? Me dice, en el método de reducción se combinan las ecuaciones con el fin de reducir las dos ecuaciones del sistema a una sola, realizando los siguientes pasos. Entonces aquí la idea es eliminar toda una ecuación y trabajar solo con una. Entonces, ¿cómo hacemos para llegar a eliminar esta ecuación? Entonces dice aquí, paso 1, se multiplican los términos de una o ambas ecuaciones por números reales, de tal manera que los coeficientes de una de las variables en las dos ecuaciones se diferencien únicamente en el signo. ¿Qué quiere decir eso? Entonces vamos a mirar acá la variable x. Entonces las comparamos las dos. Miren que aquí en el primer renglón tengo a menos x y en el segundo renglón tengo a 2x.
¿Qué le falta a la primera para parecerse a la segunda? Para que sea, digamos, igual. ¿Qué le falta a ¿Qué le falta a Ser esta? positiva. Sí, pero entonces acá me dice, debemos dejarla igual, pero con signo contrario. Entonces, la primera está negativa y la segunda está positiva. Le falta un 1, profe. ¿A cuál? A la primera. A la A primera. menos que le Si falta yo un le número. pongo aquí, espérenme acá. Si yo le pongo aquí un 1, uy, que ahí ya lo tienen. Recuerden que si no aparece ahí es porque está invisible el 1. Si yo tengo el menos 1x, ¿ya se parece a 2x? No. Entonces, ¿qué le falta a esta primera? ¿Qué le pongo para que me quede igual a la Un otra? 2. El 2. Ah, muy bien. Lo que le tengo que poner es un 2. ¿Sí? Ahí sí ya me queda. Ella negativa y ella positiva, pero tienen el mismo coeficiente. Simplemente que se diferencian sus signos. ¿Qué quiere decir? Ah, pues que si yo quiero que la primera se me parezca a la segunda, pues multiplico por 2. Pero yo no puedo multiplicar solo a un término, yo tengo que multiplicar toda la ecuación para que no se me altere. Entonces, si a él ya la multipliqué por 2 al primer término, al segundo también lo multiplico por 2 y a este lo multiplico por 2. Sí, bueno, multiplicación. ¿Listo? Porque si no, me va a quedar, voy a cambiar o alterar totalmente la ecuación, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, voy a borrar acá. Y voy a hacer en el paso siguiente, en el primer paso, pues, en nuestra presentación se me está quedando. Espérenme otra vez porque... ¿Listo? Ya están viendo el siguiente renglón que dice multiplicamos la ecuación. Sí, señora. Sí, señora. Que se me está como trabando acá. Listo, entonces es lo que les digo. Multiplicamos la ecuación 1 por 2 y obtenemos las siguientes ecuaciones. Es decir, lo que les escribí allá. Menos x, si lo multiplico por 2, ¿a qué se me convierte? A menos 2x. Si menos y lo multiplico por 2, ¿qué me queda? Menos 2y. Y si al menos 2 lo multiplico por 2, ¿qué me queda? Menos 4. Menos 4. ¿Listo? Entonces, solo a la primera la voy a multiplicar por 2. A la segunda ecuación la voy a dejar igualita. Miren que la copié tal cual. A la segunda no le hago nada, porque como el método me dice, lo que voy a hacer es reducir una ecuación, eliminarla completa, entonces lo que hago es simplemente hacerle la modificación a una de las dos. La otra la dejo igualita. ¿Esto para qué? Entonces, esto se hace con el fin de hacer, como su nombre lo dice, una reducción. Miren acá, si yo sumo de para abajo, como estamos acostumbrados, este tiene signo negativo y este tiene signo positivo. ¿Qué va a pasar cuando lo sumen? Y si son el mismo número, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me da menos 2 más 2? Se resta, profe, y queda 0. Muy bien, ¿qué quiere decir? Que con este se me van a ir, se me van a eliminar. Entonces, por eso se dice reducción, porque una variable se me va a eliminar inmediatamente, ¿sí? Esa es la idea. Por eso dice ahí, cerciórese que usted multiplica por un número y que me van a quedar con signos contrarios para cuando yo haga esa suma en vertical, se me elimine una, ¿sí? Porque si yo hubiera multiplicado la primera por menos 2, entonces me iba a quedar acá un 2 positivo y al sumarlo con el 2 positivo abajo me iba a dar un 4. Entonces, no, la idea es que me quede una positiva y una negativa para poder eliminar. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a hacer en el siguiente paso? Entonces, hacemos aquí, ya sé, es que cuando hago la anotación se pausa. Cuando utilizo el lapicito. Listo. Listo, entonces ya me ven acá lo siguiente que apareció, ¿sí? Entonces, al eliminar hacia abajo, entonces voy sumando hacia abajo. Ya sabemos que las X se me eliminan. ¿Quién me queda? Menos 2y y menos y, que es lo que escribo aquí, ¿sí? Estoy sumando hacia abajo. Menos 2y y menos y. Lo escribo para ahorita operar. Y en el otro lado del igual, ¿quién me queda? Menos 4 y menos 2, ¿sí? Por eso los escribí acá.
¿Qué hice? Solo se me eliminaron las X, pero me quedaron las Y y los numeritos. Y los escribo hacia ambos lados de la ecuación. Ahora, si hacemos la operación, ¿cuánto me da menos 2Y menos 1Y? Menos Menos 3Y. 4Y. Menos 3Y, Alejandro. Tengo Menos 2 y 1, 3. Y quedan con el signo negativo porque ambas están negativas, ¿sí? Entonces por eso me da menos 2 menos 1, menos 3. Y al otro lado, menos 4 menos 2. Menos 6. 6. Menos 6, muy bien. Lo mismo, signos iguales se suman y queda el signo de los sumados. Entonces por eso me queda menos 6. Ahora, siguiente paso, lo de siempre. ¿Quién me le está estorbando aquí a la Y? El menos 3. El menos 3. ¿Qué hace si me está ahí multiplicando? ¿Cómo pasa? Dividiendo. A dividir. Muy bien. Entonces, si él está multiplicando, pasa a dividir. Por eso lo puse aquí abajo. Y ahí sí se va con todo y su signo. Entonces hago la división. ¿Cuánto es 6 dividido en 3? 2. 2. Y ya saben, menos por menos, más. Si de pronto acá el 6 hubiera estado positivo y el 3 hubiera estado negativo, hago más por menos y me da menos, ¿sí? Entonces, no es el caso porque ambos están negativos. Por eso la Y me queda positiva. Listo, encontré Y. ¿Ya terminé o me falta algo? Yo creo que ya terminó. ¿Sí? Ya encontré el valor de Y. Y vale 2. ¿Cuánto vale Falta el valor de la X. Ah, Falta el valor de la X. Recuerden, siempre debo llegar a darle el valor, a encontrar el valor de ambas ecuaciones, de ambas variables, perdón. Entonces, ya tengo a la Y. ¿Qué se hace siempre en el último paso? Independientemente del modelo, del método que yo esté utilizando. Reemplazar, profe. Perfecto. Con el valor de la variable que ya encontré, voy y reemplazo fácilmente para encontrar la otra. Entonces voy y elijo aquí en el sistema, siempre con el sistema, donde me quede más fácil reemplazar. Puedo utilizar cualquiera de las dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está fácil reemplazar? ¿En la primera o en la segunda? ¿Dónde está más fácil para reemplazar? En la de abajo, profe. ¿En la de abajo? En la que quieran lo pueden hacer. En la de abajo, mire que la X tiene un 2, entonces voy a tener que hacer un pasito de más. Cambio en la primera, ambas variables están con coeficiente 1, entonces simplemente va a ser lineal o sumar o restar. Entonces siempre será más fácil cuando las variables estén con coeficiente 1, o sea, que no aparezca ahí, ya saben que está pero invisible. Listo, entonces puede ser en la segunda como dijo Brenda, pero lo voy a hacer en la primera, que es el que ya tengo acá digitado. Entonces lo que les escribí acá, reemplazamos en cualquiera de las ecuaciones iniciales para obtener el valor de X. En este caso lo haremos en la ecuación 1. Entonces, ¿qué hago? Escribo la ecuación. Menos X no lo tengo, es el que voy a encontrar. Menos Y, pero ¿cuánto vale Y? Lo acabé de encontrar. 2. 2, muy bien. Entonces, por 2, eso profe. escribo menos X menos 2 igual a menos 2. ¿Listo? Y voy a despejar X. Lo mismo, entonces la idea es dejar a X solito. Menos X igual. El menos 2 que está aquí lo escribo porque no lo voy a mover de lugar. Y este, en cambio, sí lo voy a mover al otro lado. Si él está negativo, ¿cómo me pasa al otro lado? Positivo, profe. Muy bien, positivo, signo contrario. Ahora hago la operación. ¿Cuánto me da menos 2 más 2? 0, profe. Signos contrarios se restan y me da 0. Acá se me queda fácil. Recuerden que el 0 no es ni positivo ni negativo. El 0 es el número neutro, no tiene signo. Entonces me da igual, solo cuando es 0, que menos X es igual a X. Solo cuando es 0, porque recuerden, el 0 no tiene signo. Entonces da lo mismo acá multiplicar por menos para que se me convirtiera positivo o no. Recuerden que el 0 no tiene signo. Entonces, por lo tanto, X es igual a 0. Y allí termino este ejercicio. ¿Listo? Entonces recuerden, no acabo cuando ya encuentre el valor de una, no, acabo cuando encuentre el valor de ambas variables. ¿Listo hasta aquí?
Si se, recuerden, si se para, ya 2 minuticos nos quedan, volvemos e ingresamos por el mismo enlace. Va copiando o si quiere pasamos a la siguiente. Esta me pareció más fácil, profe. Sí, esta es más fácil porque lo que les digo, reducimos una de entrada y ya trabajamos solo con la otra. Entonces, por eso les digo, independientemente, ustedes pueden, ahorita porque estamos trabajando todos los métodos y estamos aprendiéndolos, pero ya luego ustedes aplicarán el método que para ustedes les parezca más fácil, ¿sí? En este caso se me facilitó por este, habrá otros sistemas que se les facilite por el de igualación o el de sustitución, no hay problema. ¿Ya copiaron? O paso a la siguiente. Yo ya copié, profe. Pase, profe. Paso, listo. Espérenme, la profe Luz, listo. Listo, paso a la siguiente. Decía, ya en el tercer punto y cuarto punto creo que era, les dejé unos problemitas y ustedes, la idea es que también no solo aprender a despejar ya teniendo un sistema, sino que ustedes puedan leer una situación, problema, y de ahí ustedes mismos sacar las ecuaciones, ¿sí? Entonces también hoy les voy a ayudar dejándoles planteadas las ecuaciones y ya ustedes solucionan por el método que ustedes quieran, ¿listo? Entonces dice, plantea un sistema de ecuaciones para cada situación y resuélvelo utilizando el método de igualación o reducción, el que quiera. Entonces decía el primer problemita. Dos ángulos son suplementarios si la suma de sus medidas es 180. Si uno de los ángulos mide 4 veces el segundo ángulo, ¿cuál es la medida de cada ángulo? ¿Cuál es la idea? Lo que les digo, tratar de plantear un sistema de ecuaciones a ese problemita. Entonces vamos a mirar cuáles serían las variables, es lo primero que vamos a identificar. ¿Cuáles son los datos que no conocen? Lea muy bien el problema. ¿Cuánto miden los ángulos, profe? Muy bien, los ángulos es lo que no sé cuánto mide. Sé que la suma de los dos va a dar 180 porque son suplementarios, pero yo no sé, puede valer uno 100 y el otro 80, el uno 120 y el otro 60, ¿sí? Son números que yo no sé, entonces lo que desconozco son la medida.